Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una sesión más de Camino a Casa. Un espacio para expandir tu conciencia. El día de hoy tenemos una maravillosa charla, una vida y obra. Buenas noches. El día de hoy tenemos vida y obra de Gerardo Smedlin, una persona maravillosa. Esta charla está a cargo de un ser espectacular, Mechas Olivares. Ella es tallerista, pedagoga con énfasis en la enseñanza de la Escuela Waldorf, humanista, conferencista en la Escuela de Magia del Amor y desde hace 20 años dicta talleres de los sueños. El día de hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos hable de este maravilloso hombre. Mechitas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Hola Will, ¿cómo estás? Hola Martica, ¿cómo ¿Sí me estás? están escuchando? Sí. Ya, ¿Mechitas? ya. Estaba silenciado. ¿Cómo estás? Claro que sí. ¿Cómo te va? Pues a ustedes muchísimas gracias por esta invitación tan linda. Nuevamente felicitándolos por esta iniciativa de Camino a Casa, hermanándose con otras iniciativas como Aprendices de Magia y tantas iniciativas que hay en este momento donde podemos estar verificando que estamos todos en la misma página. Entonces, para mí es motivo de gran alegría poder compartir esta noche con todos ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, muy bienvenida siempre a Camino a Casa. Y para todos los que no nos conocen y no conocen el equipo, les presento al equipo, a Diego, Carolina, John, Wilson y quien les habla, Marta. Todos estamos súper contentos de que estén acá. A todo el grupo de Escuela de Magia que se encuentra en este momento acá, bienvenidos. A los nuevos, bienvenidos. A los antiguos, bienvenidos. Y todos sean bienvenidos con mucho amor y que estén dispuestos a recibir toda esta maravillosa información. Will, ¿cómo estás? Hola Martica, ¿cómo estás? Hola Mechitas. Hola, Luisito. Qué rico poder compartir nuevamente contigo este espacio. De verdad que es un placer y aún mucho más que hoy tú nos quieras compartir y regalar esas maravillosas historias de nuestro amado maestro Gerardito, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de recibir toda la información de él y sobre todo de practicarla, ponerla en práctica en nosotros mismos y aún más maravilloso poderla difundir, poderla enseñar. Y tú eres una gran maestra en esto, de verdad que te admiro mucho y sé que todo lo que nos vas a contar sale de tu corazón. Y porque sé que te conozco hace tantos años, que 20 años más, trabajando en este caminar de Escuela de Más de Magia, 20. que es maravilloso. De verdad, Mechitas, qué lindo que nos regales tu experiencia y sobre todo que nos hable de nuestro amado maestro. Gracias, Mechita. El gusto es mío, Luisito. El gusto es mío. Bueno, Martica. Bueno, Mechitas, quisiéramos saber, no sé, quisiéramos que nos contaras un poco de Gerardo. Tengo entendido que tú conviviste con él, o sea, que qué mejor que tú para que nos expliques quién fue él, qué legado dejó, qué enseñanzas nos trajo. Mejor dicho, los micrófonos son tuyos, estamos muy ansiosos por saber Muchas mucho más gracias de por el Gerardo. honor que me dan de poder compartir mi experiencia con Gerardo, desde la óptica de mi primo hermano del alma, que ese vínculo de familia es muy, muy especial y sobre todo que fuimos supremamente cercanos y afines, desde el vínculo como su aprendiz, porque hasta ahorita todos creo que somos aprendices de este legado maravilloso que él nos ha dejado. Y simplemente compartir un conversatorio muy amable, muy agradable, para poder saber, porque pues sí, se conoce, Escuela de Magia se ha regado por el mundo entero,
y de verdad pues es una información que en este momento es súper propicia, o sea, de lo más propicio que hay en este momento para el punto biográfico a nivel terrenal que estamos viviendo, pues es como anillo al dedo. ¿Y quién fue Gerardo? ¿Quién fue esa persona tan linda que recibió su información, que la puso a disposición, que como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, él venía con 2 puntos, lo mismo que cualquiera de nosotros. Uno era aprender y otro era enseñar. Entonces todo aquel puntito que estaba de aprendizaje, la materia que le estaba faltando en ese momento, la tuvo perfectamente organizada. Y al mismo tiempo también pudo legarnos toda esa información que él recogió y denominó y bautizó bajo el nombre de Escuela de Magia del Amor, para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Es un producto de su vida. Es un esfuerzo muy grande que él hizo. Eso no fue que de pronto, ¡tatán!, escogemos a Gerardo y venga la varita mágica y esto. No, el esfuerzo, la necesidad que tuvo de aprender, todo, absolutamente todo lo que él tuvo que superar. Por eso es que es tan valiosa la información que Gerardo nos deja, porque afortunadamente pues yo tuve esa correspondencia de poderlo ver a él evolucionar. Y al verlo a él evolucionar también vi y estoy viendo, porque todavía esto es un hecho y una realidad tangible, como la misma escuela de magia también nació, creció, maduró, y esperemos que como ser vivo Escuela de Magia llegue a ser un grandísimo maestro que entregue esta información en el nombre de cada uno de nosotros, porque realmente tener viva la antorcha, o sea, que nosotros en este momento somos los seres que estamos recibiendo ese ser vivo que se llama Escuela de Magia. Entonces, Escuela de Magia está viviendo y está continuando su madurez y todo eso a través de cada uno de nosotros. Entonces, somos magia, somos los aspirantes, porque obviamente ninguno de nosotros ha alcanzado todavía ese nivel que se pide al que estamos todos en aspirantazgo, pero estamos en el camino y cada uno de nosotros va en un punto. Y ese punto es perfecto para nosotros. Entonces hoy les voy a compartir con un cariño muy grande, pues mi experiencia. No puedo hablar sino de lo que yo viví, de lo que yo pude estar vinculada, digamos, en la vida de Gerardo, en los distintos niveles de las cosas que compartimos. Bueno, entonces, pues, hubo una cosa muy hermosa y es que todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo era Gerardo? ¿Y qué hacía Gerardo? ¿Y cómo conociste a Gerardo? ¿Y qué pasó con Gerardo? ¿Y cómo fue su parálisis? Y toda esa curiosidad tan especial que tenemos todos nosotros de saber, ¿no? ¿Quién era ese hombre, ese ser humano que vino con esa misión de enseñanza y con ese aprendizaje? Porque para aquellos que no necesitan sufrir más en su carnita propia, él pudo llegar a la saturación del sufrimiento y en carnita propia pudo atender esa saturación y hacer el salto hacia la necesidad de no sufrir más. Por eso su legado es una información viva. No es una receta de cocina, no es un tratado de ingeniería, que todos son maravillosos. Esto es el producto de una experiencia y de una experiencia de vida maravillosa que pudimos todos compartir en distintos aspectos. Entonces, tanta pregunta y tanta pregunta y tanta pregunta. Y yo siempre decía para mis adentros, yo debo escribir. Yo debo escribir para que la gente conozca de qué se trata, qué fue lo que pasó con Gerardo, cómo él vivió, cómo puedo yo expresar mi experiencia con él. Y entonces, muy especialmente, me acuerdo que era mucha la presión que hacía, escriba. Y resulta que una de la impulsora más grande para poder llegar a escribir este libro con su patrocinio y su impulso fue Betty Padilla de Escuela de México. Entonces ella me dice, Mechitas, nos debes el libro de Escuela de Magia, nos debes la vida de Gerardo, entonces por favor siéntate y lo escribes. Y me senté y lo escribí. Es un librito pequeñito, es un librito muy casero, muy agradable de leer, muy divertido, pero básicamente es un libro que escribí con un profundo amor,
con un profundo agradecimiento y sobre todo con la importancia que requiere que la gente conozca que Gerardo no era un dios, que Gerardo no era un ser fuera de lo normal, que no era un ser iluminado que ya tenía pues todas sus fragilidades completamente organizadas, no. Fue un ser humano como cualquiera de nosotros, con una vivencia grande de sufrimiento, ahí lo explico yo muy bien, y también con el compromiso que tuvo para poder entregarnos esta información con su propia evolución y con su propio legado. Sí, realmente él sí recibió la información directamente, fue tomado como un discípulo puntual, que es al punto en que creo que todos los que estamos acá presentes estamos aspirando ya a tener nuestro guía personalizado. Claro que sí, a eso apuntamos todos nosotros, y entonces pues Gerardo recibe directamente las enseñanzas de su maestro. Y este es un punto muy curioso que es importante porque hay miles de preguntas y se generan a veces muchas, digamos, diferencias de opiniones, que si el maestro tal, que si el maestro cual. Él nunca quiso ponerle nombre, porque él mismo decía, no nos embolatemos con los nombres no tienen ninguna importancia. De hecho, el nombre que cada uno de ustedes le quiera dar a su maestro es perfecto para él. Si lo van a llamar Butaquita, si lo van a poner Rosita Roja, o si lo van a poner el Señor de la Sabiduría, no importa. A él le parece que es lindo, porque sabe que nosotros necesitamos como poner una cara, poner un rostro, poner un nombre, porque es nuestra manera de identificarlo y de verlo. Entonces Gerardo sí, definitivamente, siempre repetía y repetía y hablaba del maestro. Pero es que eran muchos maestros, no era solamente un solo maestro. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo, y es que cuando tú entras a una universidad, entonces tienes un rector, tienes un decano de la carrera que tú estás estudiando, tienes los distintos profesores que te enseñan todas las materias de lo que tú necesitas aprender en tu carrera, tienes los monitores, tienes tus compañeros, ¿y por qué no va a funcionar eso de la misma manera? Entonces sí, digamos que podía haber un decano de esta magia del amor o de esta información, porque realmente Gerardo es el que luego cobija todo esto bajo el nombre de magia del amor. Gerardo recibe un paquete informativo, o sea, textualmente es un gran paquete informativo, y el compromiso que tiene Gerardo para desglosar ese paquete informativo ya es su aporte pedagógico. Todo el lineamiento pedagógico que sigue Gerardo en sus enseñanzas, tanto en lo que deja escrito, que son los 17 módulos o manuales que se llaman, que son las memorias de cada uno de los 17 temas que él trajo en la totalidad de la escuela. Eso fue lo que él dejó realmente escrito. Y existen unos audios que son audios históricos tomados directamente desde sus clases dadas. Eso es lo que realmente hay de viva voz de Gerardo y de vivo puño y letra de Gerardo. Entonces, todo lo que él ordena, la manera como desglosa toda la información, la manera como enseñaba en sus clases, todo eso es un lineamiento pedagógico que es su aporte, es su invención, su pedagogía, su creatividad. Eso ya le correspondió a él. El hecho de recibir su información y ya el desglosarla de la manera que a él le pareció más sencilla y que realmente es magistral. Si nosotros miramos la pedagogía, es magistral, la magistral. Si queremos empezar a tomar lineamientos pedagógicos, miremoslo, oigámoslo, escuchémoslo. Y todo eso nos da a nosotros, uno puede empezar a extractar, a sacar todo lo que son esos puntos básicos de la enseñanza que Gerardo tiene y de la manera como él enseña. Porque recordemos que a más sencillo, más sabio. A más complicado, no tan sabio. Cuando uno tiene esos rollos de tanta parafernalia y tanta cosa, no es una cuestión de tanta sabiduría, de tanta sencillez como el ABC que podemos ver en esta escuela de magia. Bueno, entonces narrando un poco la historia así a grosso modo, Gerardo nace acá en Colombia, son una familia de papá, mamá y son 4 hermanos. Y entonces, cuando Gerardo es pequeñito, viajan a Estados Unidos
y allí viven un tiempo, y allá Gerardo asiste a un kinder allá en Estados Unidos, y esa es la única escolaridad formal que Gerardo recibe. Por eso, otra de las cosas que es absolutamente fascinante y absolutamente admirable de Gerardo es que realmente él no tuvo escolaridad. Él no tuvo él no tuvo ese rigor, digamos, que tuvimos los que estuvimos en colegio, que era la disciplina del estudio, las tareas, todo eso él no lo tuvo. Él recibió un homeschooling, una enseñanza en casa, pero él no tuvo una escolaridad formal. Entonces, todavía es más admirable, pero más admirable que haya llegado a podernos expresar y a dejar lo que nos ha dejado. Gerardo era el hombre más tímido que ustedes se puedan imaginar. Él tenía el trauma de la timidez, pero el trauma, o sea, el rey del trauma de la timidez era Gerardo. Y mirarlo ya al final de sus días con sus traumas superados, el orador, la calidad de orador que era Gerardo, era pues que cualquiera que diga, no, es que tenía que haber estado pues en todas las universidades de altísimo nivel con todos los grados habidos y por haber, en lo que es la oratoria, en lo que es la expresión de la palabra, en lo que es el manejo de la información. No, todo eso él traía la cualidad para hacerlo, sin embargo, pudo superar todas sus limitaciones y entregarnos una información absolutamente maravillosa. Bueno, siendo extremadísimamente tímido, era un niño muy solitario. Una persona tímida es algo muy lindo de ver. La gran timidez que él tenía, y pasa con todos los seres humanos que tienen en su temperamento la timidez, el miedo a la gente, el pánico, a convivir, a confraternizar, a entrar en interacción con otras personas. Al tener tanto miedo y tanto susto de interactuar con la gente, genera en su interior un mundo interior lindísimo. Porque cuando una persona es expresiva y entonces habla y dice y conversa, le siguen la conversación y pues es muy amplia a nivel social, pues entonces a veces el mundo interior no es tan rico como el de una persona que es supremamente tímida. Entonces enriquece y enriquece y enriquece su mundo interior de tal manera que es algo maravilloso. Sin embargo, después, cuando él supera todas sus limitaciones y aprende a superar el pánico, no era terror, era pánico a la gente. Ustedes no se imaginan el sufrimiento de Gerardo cuando tenía que saludar, incluso a la familia, siendo nosotros chiquitos y jovencitos y todo esto, para él el horror de entrar a la sala de la familia donde estábamos todos reunidos, primos, parientes y todo eso, y tener que hablar a los demás, él sudaba, le daba taquicardia. O sea, el horror de su vida era tener que ver a la gente. Y entonces a través de toda su historia viene a aprender eso, a liberar esa timidez, a superar ese miedo y a generar siempre en una limitación, que en este caso puede ser la timidez. Allá muy adentro, en el crisol del trauma, existe un valor o un talento a descubrir. Y Gerardo metamorfoseó su trauma de la timidez en una capacidad de oratoria, de comunicación y de cariño. Ustedes miraban a Gerardo y él le salía el miel por todas partes. Su sonrisa, su mirada, la risa, el abrazo, su forma corporal, el ademán, todo esto, él emanaba y emanaba y emanaba una dulzura impresionante. Entonces es muy lindo poder uno verificar que él enriqueció muchísimo su mundo interior de muy niño, y a él le fascinaba subir a la montaña de Huayca, porque ellos llegan de Estados Unidos y están un tiempo corto acá en Bogotá, y luego ya definitivamente consiguen esta tierra que es donde ya Gerardo está establecido, a las faldas de la montaña de Huayca, y entonces él le fascinaba subir a la montaña, y como era tan tímido y tan solitario, se la pasaba y se conocía a esa montaña pues como la palma de su mano. Y al conocerse esa montaña en esa soledad que él vivía y en lo que le gustaba estar solo,
Entonces él se botaba en los pastos, subiendo a la montaña. Hay 2 sitios lindos que no están tan llenos de maleza o de bosque, y entonces hay unos espacios lindísimos y él se botaba ahí a mirar, a mirar, a mirar, y se fascinaba con el vuelo del águila, porque ahí volaban muchas águilas. O sea, la soberanía que tiene un águila al vuelo es algo que es fantástico. Y él ya empezaba desde muy niño a preguntarse por qué tanto sufrimiento. Él no le cabía en la mente que por qué el ser humano estaba tan sufriente, por qué el ser humano tenía que estar peleando en guerras, en batallas, en peleas, en competencias. Entonces, esto tiene que haber algo. Y él desde muy niño se hacía esas preguntas, muy chiquito, allá, botadito de muy niño en las faldas de la montaña de Huayca. Y ahí se hacía sus preguntas, sus preguntas. Bueno, sigue creciendo como un niño muy tímido, y él mismo reconoce en un momento dado que él tiene un gran rechazo a la vida por su mismo trauma de timidez y de soledad y de tristeza y de todo eso. Él rechaza la vida. Y él lo confiesa, y muchas veces lo hablamos y dice: yo me hice correspondiente con mi enfermedad del Guillain-Barré, que fue la parálisis que él sufrió. Yo me hice correspondiente con esta enfermedad porque yo rechazaba la vida, yo no quería vivir, yo no tenía ninguna intención, yo mismo me hice correspondiente con todo eso, y después con el tiempo ya él supo por qué ese diseño había sido tan perfecto para todo esto. Entonces ya llega un momento cuando tiene sus 22 años que contrae o se manifiesta, yo no sé a términos médicos cómo se llame eso, creo que es un virus del Guillain-Barré, que empieza a paralizarse el cuerpo. Y finalmente, normalmente, el cuerpo se llega a paralizar de tal manera que si toma un órgano esencial, pues obviamente ya ahí sale al otro toldo. Y sitúense ustedes en lo que es el finales de los 60, ¿sí? Hazme el favor, históricamente, vámonos en un retroceso hasta finales de los 60 y ubiquémonos en Bogotá a finales de los 60. Llega al hospital militar, allí está un tiempo en la unidad de cuidados intensivos, donde todos los días se muere, todos los días, no, este no amanece, este no amanece, este no amanece. Y finalmente amanecía y amanecía. Y llega un momento en que no muere, pasa a intermedios y luego pasa a una habitación, y el médico les dice que ya pues se estabilizó, definitivamente ya se estabilizó, y al estabilizarse pues ya no debe estar hospitalizado, pero debe estar cerca de la clínica que era el hospital militar, ahí por la Circunvalar, ahí era donde estuvo atendido, y que debía estar muy cerca para que cualquier emergencia pudiera estar atendido. Entonces ahí es cuando mi mamá le dice que se vaya para nuestra casa, y entonces ahí se adecúa todo, se organiza todo. No hay un catre de la época que eran los de rodachinitas que subían y bajaban atrás, porque Gerardo era muy alto, medía 1,90 y pico. Y era floco, y alto, lo parecía un espagueti. Y entonces, pues, ¿cómo para manejarlo en esa parálisis? Entonces mi papá le hace un catre en su fábrica, que mi papá tenía una industria metalmecánica, él se copia un catre del hospital, y cuando ya el catre está listo, entonces Gerardo va para mi casa. Y Gerardo llega a mi casa allí con su parálisis, se organiza en mi casa. Obviamente al principio hay mucha visita, viene mucha familia, está todo el mundo, pero como siempre empieza a correr el tiempo y empieza a correr todos los deberes y los trabajos de cada quien, y empieza la gente a salir, y entonces Gerardo ya se queda allí muy solito. Bueno, entonces voy a leerles un pequeño aparte. Voy a leerles Luisito, ¿ya tengo el compartir pantalla? Sí. Muy bien. Señora. Ok, entonces aquí les voy a leer un pequeño aparte. Aquí tenemos el libro, la obra de Gerardo Schmetling, Vida y Obra. Aquí tenemos este retrato tan lindo. Este retrato lo hizo un artista colombiano que es magnífico. Es un gran retratista de una foto que yo tenía de él. Ahí más o menos Gerardo está como sobre puede ser, ahí debe tener como a finales de los cuarentones, principios de cincuentón,
cuando todavía tenía su bigote. Y entonces de la foto que tenía, que no estaba en el mejor de los estados, ha hecho este hombre este retrato tan lindo y ha captado perfectamente esa expresión de dulzura que siempre ha caracterizado a Gerardo. Bueno, entonces voy a hacerles una pequeña lectura para que ustedes se vayan poniendo en el ambiente. Hablamos del primer encuentro con su guardián del umbral. Entonces ya les digo, sitúense ustedes, por favor, en el barrio Rosales de Bogotá, ahí pegado a la montaña, Gerardo en su camita, en su catre, allí. Y el médico decide que se le va a retirar un medicamento porque cree que ya no lo necesita. Entonces dice, ya no es necesario que le empiezan a retirarle droga. Y ese mismo medicamento al retirarlo le genera un choque y el colapso, donde vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces, por favor, ubíquense y sitúense y entren acá a esta maravillosa narración. Es de noche, cualquier momento en el que todos duermen. Gerardo comienza a sentirse muy extraño. Su cuerpo no responde, nadie lo ve ni lo escucha. Siente cómo la vida sale de su cuerpo, cómo se desplaza por un agujero a una gran velocidad. Percibe una luz al final del túnel, se dirige a ella y le está esperando un ser luminoso, amoroso, pleno de paz y alegría. Cuando está a su lado, este ser maravilloso lo saluda por su nombre. Gerardo, no hay nada que temer, dijo. Soy el guardián del umbral. Hola, responde Gerardo un tanto asombrado. Si pasas este umbral, ya no podrás regresar, señaló mostrando el punto donde estaba parado. ¿Y si no paso? Preguntó Gerardo. Regresas a tu cuerpo, contestó el guardián. Gerardo sentía tanta confianza a su lado que todo temor desapareció de inmediato. Yo he venido a recibirte porque tengo una propuesta que hacerte. Verás, hay una tarea de enseñanza pendiente que debe ser realizada pronto. Tú tienes todas las características perfectas que se necesitan para este servicio. ¿Yo? Pregunta Gerardo. ¿Estás seguro? Sí. Su desconcierto es grande. Totalmente. El guardián del umbral no duda, nunca lo hace. Es un mensajero impecable. Pero trata de contestar Gerardo. Se siente perdido. Él, un joven extremadamente tímido, al que no le gusta interactuar con la gente. La pasa muy mal cuando le toca socializar. Sus manos sudan, su corazón se acelera, se ruboriza. Definitivamente le aterra la gente. ¿De dónde va a sacar qué? Dizque para enseñar. Sí, tú. Pareciera que le leía el pensamiento. Tú, precisamente tú, el mismísimo Gerardo Schmetling. Su sonrisa hermosa, su certeza absoluta. Ya quisiera Gerardo sentirse así. Sé que tienes muchas dudas, que estás sorprendido, lo sé, aclara el guardián del umbral. Sí, muchas. El joven y tímido Gerardo trata de poner en orden sus ideas. Es que yo poco sé. Asistí al preescolar y nada más. He aprendido en casa lo que mis padres me han enseñado. Soy muy tímido, no entiendo. ¿Qué se puede esperar de mí? Sus palabras realmente eran muy sinceras. Entonces todo se aclaró con rapidez. Gerardo recibiría ayuda en el momento que la necesitara. Había un punto muy importante y era que solo bajo el servicio voluntario podría darse esa misión de enseñanza. A nadie se le obliga, a nadie se le induce, solo se propone y solo se acepta o se rechaza. Nada más. Le habría explicado el mensajero. ¿Y si no acepto, qué pasaría? Pregunta Gerardo con un dejo de vergüenza. Absolutamente nada. Alguien más con tus mismas características y cualidades puede tomar esta opción. Responde amorosamente el mensajero. ¿Hay algo más que yo deba saber? Pregunta Gerardo. Sí, hay algo más. Es importante que sepas que regresas a un cuerpo estructuralmente dañado. Es indispensable que suceda de esta manera. Lo comprenderás con el tiempo, respondió el mensajero.
acepto, dijo Gerardo. Sintió una fuerza desconocida, algo muy fuerte, un gran impulso que lo empujó a dar el sí. Se sentía de maravilla. De repente sintió nuevamente el movimiento, se desplaza, la sensación de ser jalonado, incapaz de resistirse a la fuerza de succión que es muy fuerte. Algo lo lleva hacia abajo, se percibe corpóreo, duele, se le dificulta respirar. Qué desagradable sensación. Todo se oscurece y nuevamente esa quietud, la tan conocida quietud. Ya nada se mueve. Bueno, podrán ustedes imaginarse esta situación interna de Gerardo, esta sensación de volver allí. Y entonces, claro, obviamente el colapso en el que él está, como está en un shock total, entonces ya vienen los médicos, ya pasa todo esto, porque esto sucede en cualquier momento en la noche, como explico allá al principio, cuando todo el mundo duerme, o sea, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Cuando ya amanece y está él en semejante colapso tan terrible, entonces se arma la revolución, viene el médico, lo atiende, le vuelve a mandar el medicamento y todo eso, pero entonces él físicamente en ese momento se está sintiendo muy mal, porque es muy doloroso. Es con todo y la parálisis que tiene, todo duele, todo duele. Él no se puede mover, pero la sensibilidad pues la tiene ahí. Y la sensación que tiene, porque nosotros después de muchos años, 30, 40, 35 años después, nos sentamos una vez en una de esos momentos tan ricos que teníamos los dos, que yo llamaba el chisme cósmico, ese momento en que estábamos juntos y que nos podíamos sentar a conversar y que yo le preguntaba mil cosas. Me acuerdo mucho que reconstruimos la historia. Nosotros reconstruimos esa historia y al reconstruir esa historia fue muy bonito. Fue muy bonito porque ahí fue cuando nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, en estos momentos cuando está sucediendo todo lo que yo les cuento, pues él no tiene ninguna conciencia, todo lo contrario, está en una situación física supremamente confrontante y muy dolorosa, muy angustiosa. Después, con el tiempo, es que las cosas se van aclarando y se van mirando. Entonces, realmente Gerardo, en ese momento, cuando ya otra vez vuelve y entra otra vez a su cuerpo, y vuelve y se estabiliza, se estabiliza, entonces ya él estabilizado, entonces en un momento dice, no, ¿eso qué fue lo que me pasó? Es tan raro, ¿no? Eso debe ser producto de, qué sé yo, de las drogas que estoy tomando, de la ilusión, del sueño, de todo. Y este encuentro con su guardián lo guarda en el baúl de los sueños raros. Y ahí queda, en el baúl de los sueños raros. Entonces pasan después muchísimos años, luego regresa, bueno, ya más o menos cerca del final de todo ese año está en mi casa, y luego el médico dictamina que ahora sí podría llegar a irse para su casa, y se van para Tabio, allá a la casa que queda a las faldas de la montaña. Y entonces allí mi tío, que es un gran artista, ellos tenían también una industria metalmecánica, entonces él le hizo unas paralelas en hierro, me acuerdo que se las puso ahí en el piso y de todo, tratando de ayudarle a Gerardo a rehabilitarse, porque es que realmente, fíjense ustedes lo que es la época, cuál terapia ocupacional, eso no se conocía, cuál medición de cómo están los nervios, tampoco, o sea, esto era completamente primitivo, aunque era pues, lo más avanzado que podía verse en ese momento a nivel de avances científicos, pero situémonos nosotros a finales de los 60, cómo era toda esta circunstancia. Entonces Gerardo pasaba mucho tiempo sentadito en una silla o incluso en su misma cama y empezó a desarrollar unas virtudes impresionantes, pero impresionantes. Cuando ya nosotros reconstruimos, digamos, la historia con Gerardo, él era el que me contaba todo lo que sucedía en mi casa cuando todos nosotros nos íbamos para el colegio, para el trabajo, para todo esto, y él se quedaba allí, sentadito, allí, acostadito, en la cama y luego en Tabio también, cuando todo el mundo volvía a sus labores de allí. Ahí, él ejercitándose y
desarrollando una cantidad de talentos y de cualidades a nivel de percepción que no los había podido desarrollar y no los había podido utilizar. Ya cuando pasa a los mundos suprasensibles a recibir su información y su capacitación, digamos, si no hubiera agudizado sus sentidos. O sea, es una historia que se teje alrededor de una necesidad muy grande para que él esté listo y organizado con todo lo que necesita tener para cumplir con su misión de enseñanza y al mismo tiempo para que él lograra encontrar dentro de sí mismo la superación de esas limitaciones y aprender a vivir con ellas. Recuerdo mucho ya los últimos años que en un momento dado él tenía muchas ulceritas y en el piecito, en la piernita derecha, tenía una úlcera varicosa que no le cerraba y no le cerraba y no le cerraba y no le cerraba y le daban de todo porque su circulación pues quedó, él parecía como una cascarita de huevos, si tú lo tocabas se te desbarataba, ¿no? Y aparentemente aparentemente uno decía, además pues de su cojera, porque él quedó con una cojera física, pero igualmente uno lo veía y sentía que era un roble, no, era una cascarita de huevo, o sea, tú le hacías así y se te hundía. Y entonces recuerdo mucho que tenía esa úlcera varicosa en su piernita. Y entonces el amor con que se la cuidaba, o sea, él vino a aprender a valorar su cuerpo físico. Y ahí es un punto que yo quiero hacer mucho énfasis porque realmente hay de todo lo que se conversa y lo que se habla con la gente, alguien dice y hace una pregunta que es muy valiosa y dice, pero a ver, si una persona viene a este grado de amor, de superación y todo, ¿por qué se hace correspondiente con una enfermedad? Si entonces en los miedos básicos que dice que si tú no eres correspondiente con una salud perfecta es porque estás violando la ley, Entonces aclaro porque este punto es muy importante. Yo pienso que seguramente Gerardo, entre toda su estructura de aprendizaje, necesitaba aprender a valorar su cuerpo físico. Si no, no hubiera tenido su Guillain-Barré, si no, no hubiera tenido la correspondencia con un cuerpo físico estructuralmente dañado al que él llega, porque tiene que aprender a qué, a valorar su corporalidad, a valorar su cuerpo físico. Entonces no es que es una contradicción, porque lo ha dicho mucha gente, que es una contradicción que si Gerardo con problemas de salud y era un ser pues ya con una sabiduría gigante, no necesariamente tienes que tener una salud perfecta para estar en un plano de estos. Gerardo vino a aprender y de sus aprendizajes fue el de cuidar y valorar su cuerpo físico. El de ser capaz, mire la belleza, el de ser capaz de cumplir con todo su compromiso de enseñanza a pesar de tener un vehículo físico muy, muy debilitado, muy desestructurado. Entonces uno de los recuerdos más lindos, pero es que de verdad es una belleza, era cómo él se hacía sus propias curaciones. Él mismo se curaba su huequito, ¿no? Era un huequito, era un huequito, era un huequito. Bueno, era grande. Y entonces resulta que primero que todo lo limpiaba muy bien, ¿sí? Y luego hacía una melaza de panela, era como un melado de panela, y metía, porque la panela es un gran cicatrizante, un gran curativo, y se ponía su panelita encima, y cuando ya el huequito llegaba con su panelita y todo, entonces él mismo se pasaba unas vendas, unas vendajes, hasta que le quedaba impecable. Pero de verdad, la impecabilidad de Gerardo era en todo. Y esta impecabilidad en su piernita, con su huequito, ahí no, esto es tan conmovedor que por eso hay que saberlo, porque es que eso sí, ahí es cuando uno hace chapeau, ahí es cuando uno se quita el sombrero ante la humildad, que es una de las grandes virtudes que Gerardo nos enseña. Entonces después, para que su circulación le funcionara, él se comía mucho ajo, ¿no? Y entonces él picaba y Gladys también se lo picaba Chiriquitico, la persona que estuviera ayudando. Era casi que eso quedaba como casi que polvo de ajo, porque se tomaba el ajo y se picaba Chiriquitico y él se lo comía pues con lo que estuviera poniendo ahí. Pero él sabía que el ajo también podría generar el olor típico del ajo. Entonces él pensaba y decía, bueno, ¿yo cómo hago para esto y aquello, no sé qué? Y yo no sé si realmente se lo dijo a alguien o se lo pilló o pidió la información o lo que fuera, pero entonces él para compensar el olor al ajo, de la cantidad de ajo que comía, para compensarlo, entonces tomaba perejil picado chiquitico y masticaba mucho perejil.
Entonces, al masticar, eran unas poquitas así, y al masticar todo ese perejil, entonces compensaba o neutralizaba el olor del ajo. Entonces son estos detalles que son preciosos para que ustedes los entiendan, para que se den cuenta cómo era su cotidianidad y su aceptación de toda su historia. Pues tenemos muy poquito tiempo, no puedo estar contándoles la historia completa. En el librito van a ver más o menos de qué se trata. Bueno, otro punto precioso de Gerardo era su sentido del humor. Entonces, él echaba unos chistes y las carcajadas que sonaban con los chistes era fenomenal. Y este para mí es el chiste bomba, porque él tuvo que pedir el día que lo echó, él tuvo que pedir el permiso prácticamente a todo su auditorio de que iba a utilizar una palabra inadecuada, pero que si no el chiste perdía la gracia. Y entonces el chiste dice así. Bueno, el sentido del humor de Gerardo era indudablemente uno de sus mayores encantos. No solamente porque los chistes eran muy pedagógicos, sino porque cuando los contaba usaba unos preámbulos muy simpáticos, como es el caso del siguiente. Gerardo nos dice en clase: les voy a contar un chiste filosóficamente ilustrativo, pero tendré que usar una expresión muy particular. Me disculpan, ya que solo la usaré para este chiste. Y empieza el chiste. Vienen dos gamines por la calle, tienen mucha hambre, pasan frente a una bizcochería muy elegante, se les hace agua a la boca. Entonces uno de los gamines se queda mirando la vitrina y le dice al otro: oiga hermano, ¿sabe una cosa? Yo un día de estos, cuando tenga mucha plata, voy a entrar a esta bizcochería y me comeré todos los bizcochos hasta que me sepan a mierda. Entonces el otro se queda pensando, mira a su compañero y le dice: ¿sabe una cosa, hermano? Lo que toca hacer es comernos toda la mierda hasta que nos sepa a bizcocho. Esos son los chistes más maravillosos del mundo. Y realmente, si ustedes se ponen a mirar, más filosófico no puede ser. Si nosotros llegáramos a hacer lo que dice el gamincito, pues ya estaríamos como en otro lado, ¿no? Bueno, es divino. Y es que uno escucha sus carcajadas aquí. Yo me acuerdo que cuando echó ese chiste, no sé, duramos por lo menos 10 minutos en que no podíamos, no sabíamos si era por el chiste o por la elegancia de Gerardo diciendo: hasta que me sepa mierda, pero le sonó elegantísimo. No, esos son de las máximas de las experiencias que recordamos con Gerardo. Bueno, muy bien. Podía estar acá todo el tiempo del mundo contándoles todas estas cosas. Sin embargo, quiero avanzar un poquito más. Muy bien. Entonces, vamos a contar otra anécdota muy bonita del libro, y es la siguiente. Una pequeña anécdota, un pequeño recordatorio de cómo Gerardo fue capaz de ejercer, ahí sí de verdad, la santa paciencia, porque es santa, en este caso, el santo es el que hace las cosas perfectas, y él las hizo perfectas en este sentido. Entonces veamos una parte de esto. Cuando está Gerardo en mi casa, vuelvo y les digo, 22 años paralizado en una cama, todo el mundo se va y él queda allí. ¿Qué hace Gerardo en esos momentos? Y como les digo, esta historia fue hermosa porque la reconstruimos, con el tiempo la reconstruimos preciosamente. ¿Qué hace Gerardo durante estos eternos días? No puede leer, ya que le es imposible sostener un libro, mucho menos pasar las páginas. Aún se encuentra muy débil y completamente paralizado. Imaginen ustedes un mundo sin internet, sin teléfonos celulares, sin computadoras, sin ningún aparato electrónico, solo consigo mismo, esperando que amanezca, esperando que anochezca. Entonces, comienza un extraordinario desarrollo de los dos de sus sentidos, el olfato y el oído. La vista, fuera de lo que podía ver en su cuarto, no mucho, una ventana que daba a la montaña. Y desde el ángulo de la cama solo veía monte y árboles, los mismos árboles todos los días. Allí, escuchando el silencio, descubría la cotidianidad del mundo humano y su cuerpo muy quieto, pero su mente muy dispuesta a descubrirlo.
durante este tiempo, vivió en un mundo antes desconocido para él. Aprendió de la ciudad sin verla, conoció el barrio sin salir de su cama, nunca vio los rostros de la gente que lo acompañaban a diario, no sabía cómo eran los jóvenes que tomaban los buses escolares cada día, pero reconocía sus voces y seguía sus conversaciones. Allí él me contaba que se daba cuenta de absolutamente todo lo que sucedía. Es más, armaba los menús en su cabeza. Llegaba un momento en que decía, era tal la percepción y él sabía que estaba operando ahí y todavía no tenía conciencia ni de su misión, ni qué iba a suceder de su vida, no. Él simplemente empezó a darse cuenta de cómo vivo yo esto y ahí fue donde quedó haciendo todo esto, ¿no? Entonces, fíjense la belleza. Él construía los menús en su mente. Entonces empezaba a oler, porque eran casas muy grandes. Las casas de esa época y en ese barrio eran casas muy grandes, con jardines, con todo. Eran unas casas muy, muy grandes. Pero en el cuarto donde estaba Gerardo, que era el cuarto de mi hermano, daba, la ventana daba abajo, daba donde se encontraban los patios y las cocinas de las casas vecinas. La que estaba acá y la que estaba enfrente. Y empezaban a cocinar y él empezaba a oler qué cocinaban en cada casa y aprendió a distinguir qué se cocinaba en cada casa y armaba los menús en la mente. ¿No? Y todo esto era súper, súper necesarísimo para que después todo esto sucediera. Bueno, vamos adelantando un poquito, entonces él vuelve otra vez a Tabio. Allí empieza a recuperarse muy poco a poco, hasta que realmente queda útil de poderse volver a caminar, a manejar y todo eso, pero supremamente débil. Él dejó el bastón muchos años después. Él duró muchísimos años con el apoyo del bastón y siguió ayudándose y ayudándose, y ya en los últimos años él ya no utilizaba su bastón. Bueno, finalmente, entonces, viene una parte que es bellísima, que es que él supera un miedo muy grande que tiene en su interior, muy grande, que es una pesadilla recurrente, además que tiene como un toro negro, pues que en ese momento no la agarramos, pues porque sería mejor leerles el libro. Pero básicamente él supera esa pesadilla, y cuando supera esa pesadilla ya tiene contacto directo con su guardián del umbral o con su maestro o el nombre que ustedes le quieran poner, y ya lo toma como su discípulo diario, y él está en sueños todas las noches, él está dormido y viene su guía. Acuérdense que está desde el rector al decano, a los profesores, o sea, esto es un combo. Este es un combo, pero obviamente él tiene su tutor. Entonces él viene y le da 3 golpecitos en el hombro, él se despierta, entra en sueños lúcidos, lo que se llama, tiene más el verdadero sentido y la palabra que Gerardo le dio fue la enseñanza silenciosa. Él le entrega la información por medio de la enseñanza silenciosa. Entonces Gerardo codifica toda esa información, y después de codificarla, entonces la desglosa y la entrega en sus 17 módulos que nos deja como su legado de Escuela de Magia del Amor. Entonces les voy a hablar un momentico sobre lo que es realmente, a grosso modo, obviamente, porque es imposible, realmente es imposible que nosotros podamos hablar en tan poquito tiempo de todo lo que es esta historia tan maravillosa de vida de Gerardo. Entonces, Escuela de Magia del Amor, cuyo punto más grande dice maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Bueno, entonces Gerardo, su legado lo divide en temas, y cada tema siempre se corresponde con un módulo o con un taller. Normalmente, los que tomamos los cursos con él, durábamos entre un semestre y un año, especialmente en los últimos tiempos, ya que era mucho más profundo, digamos, cuando empezó, en un momento dado se entró a repetir la Escuela de Magia otra vez desde el principio, y ya el último módulo duró un año, pero normalmente duraba como 6 meses, con un encuentro semanal de Bogotá a otra vez. Entonces era un fin de semana. Él ordena
en 17 temas que cada uno corre de maneras. Ya la información está regada por el mundo entero. Un buen navegador encuentra en internet todo lo que necesita, y gracias a iniciativas como estas que les decía al principio, se llama y se acompaña a la gente. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. En estos módulos, que es orden, son leyes sociales y manejo práctico de las leyes de la vida, son los 3 primeros títulos o los 3 primeros módulos, donde básicamente se nos explica cómo está organizado en un orden. Y ese orden está regido por unas leyes, que es el segundo módulo, y esas leyes son practicables con esta manera de llevarlas a diario, que es el tercer módulo que estamos viendo acá, en lo que es la organización universal. Y entonces dice, dentro de toda esta organización, usted se encuentra acá. Entonces nos sitúa en este momento en el planeta Tierra, en el momento actual, y nos dice, detrás de usted viene toda una historia humana que es esta. La que usted está viviendo es esta, y viene otra que le vamos a contar, cómo es el futuro del ser humano cuando siga todo su proceso evolutivo que lo lleva desde el humanoide, podemos decir, hasta el superhumano. Y eso está dividido en 7 escalas, y todos pasamos por ahí. Eso es el resumen ejecutivo. Y es fantástico, es fascinante. Entonces, con estos 3 nos ubicamos. Usted se encuentra aquí. Viene de tal y va para acá. Muy bien. Viene un segundo coma, que son matemáticas del amor, taller de amor y sexualidad, relaciones de amor, la felicidad en la familia y juicio, el libro de la educación, y este grupo de módulos los relaciona. Entonces ya entra uno directamente a las relaciones amorosas, cuáles son las no amorosas o no armónicas, y aquí está el cómo, porque si aquí arriba es la explicación total de la organización universal y en la ubicación en la sección del universo, que las relaciones nos habla adentro. Cada uno de ustedes, usted está acá y usted se relaciona con el mundo entero de esta manera. Y cuando se relaciona de esta otra manera, pues no le va muy bien. Es el grupo que es aceptología, alquimia, pensamiento. Básicamente nos enseña a limpiar todo lo que hay en la mente de nosotros, que es como basura que traemos de una data de miles de años de cómo debe ser la vida, de cómo debemos pensar, de toda esa parte que es ya el trabajo mío. Yo como ser humano, en la relación, primero me ubico, luego me relaciono en este combo, y aquí me ubico muy dentro de mí. Y me conozco profundamente, y estos 4 títulos son espectaculares, pero bueno, todo es espectacular, ¿para qué les voy a decir que no? Sino todo es maravilloso. Sin embargo, estos 4 títulos van muy adentro, es el compromiso mío con yo mismo. Ahí no tengo nada que hacer, sino mirar adentro y hacer esa metamorfosis, desde los mundos de la ignorancia, desde los mundos de la no funcionalidad, hasta los mundos de un estupendo ser humano que ya puede relacionarse muy bien y sacar mucho jugo, tejer muy fino en el punto donde nos encontramos nosotros ubicados en este momento a nivel del universo y de la sección planetaria donde está. Bueno, luego viene otro grupo que se llama incondicionalidad, una forma de amar, creación divina hecha realidad humana, y encontrándose con el reino del amor universal, que ya es la manera como podemos entrar a mejorar y a gestar nuevas humanidades dentro de nuestra cotidianidad en la que estamos todos nosotros acá. Aquí nos da unas herramientas fabulosas, y dentro de esas herramientas nos aproxima muchísimo más lo que nos espera inmediatamente después de este momento, y cómo llegar a entrar a el verdadero reino humano, no solamente en mi interacción conmigo, con las relaciones cercanas, ubicado en el planeta, sino haciendo algo que le voy a aportar yo a la vida a través de lo que vine a la voz que vine a dar.
Y hay otro grupito que no entra dentro de la generalidad, pero que cobija también muchas cosas, que es el de Tú eres lo mejor de ti mismo, que son unos juegos simpaticísimos, liderando un compromiso con la prosperidad. Tiene mucho que ver con todo lo que son los recursos, la misión, la función, todo aquello que estamos nosotros destinados a hacer. Y el recurso más valioso de tu vida es un taller muy pequeñito que después no se dictó tanto, porque en ese estaba la base de todo lo que se amplió en los talleres de arriba. Entonces, estos son todos los títulos que trae Escuela de Magia del Amor, y que cada uno de ellos tiene un taller, tiene un seguimiento, tiene un trabajo para hacer maravilloso. Yo personalmente facilito todos los talleres de Gerardo, y entonces creo que Wilson va a ponerles a ustedes ahí un link para donde está la programación de los talleres que vamos a dar este segundo semestre, que lo tienen allí. Es un formulario, los que estén interesados con muchísimo gusto se inscriben ahí, nos dicen en qué taller quisieran estar y ya les estaremos dando las fechas y les estaremos dando todo esto. Entonces, bueno, volviendo nosotros a la historia de Gerardo, entonces tenemos que todo este legado que Gerardo trajo, toda esta maravilla, porque cuando entramos en contacto con esta información decimos, claro, es que eso sí tiene sentido, claro, es que esto sí era de esta manera. Y entonces uno que ha sido un gran buscador, y todos pues los que estamos aquí en estas iniciativas somos grandes buscadores, siempre estamos buscando algo que nos dé respuesta, y Escuela de Magia del Amor da respuesta. Y da una respuesta maravillosa. Además, empezamos a generar unas relaciones, unas amistades, unos grupos que se van armando. Todo eso, pues por ley de afinidad, todos nos vamos uniendo como en lo mismo. Y ya poder uno hablar de todas estas cosas tan ricos, como tan en familia, como con tanta confianza, podernos contar todo lo que nos habita, hablar de nuestras dificultades, hablar de todas estas cosas que realmente son tan importantes. Y como les decía al principio, la escuela sigue viva, y en este momento sigue viva en nosotros, en los que la aceptamos como una información maravillosa. Entonces viene la primera parte que mi mente dice, carajo, esto era lo que yo estaba buscando. No, ahora sí que me la pillé. Entonces la mente se alimenta de lógica, y esa lógica es tan fantástica que se junta con la emocionalidad, y yo salgo a decirle a todo el mundo que todo el mundo tiene que estar en la Escuela de Magia. Y ahí cometo un error grandísimo, y es que por ese entusiasmo y por esa alegría de haber encontrado yo lo que para mí es una cosa maravillosa, voy y me chicoteo una información absolutamente maravillosa por imponérsela a otro. Entonces, eso es una fase en la que todos nosotros entramos. Todos hemos pasado por ella y es una cosa genial. Luego entonces ya empieza uno a entrar un poquito en calma, entonces ya no es tanto el contar, el decir, el hablar con todo el mundo, sino ya empieza uno a ir un poquito adentro, un poquito más adentro, y empiezan a hacerse muchos cuestionamientos. Entonces la mente ya tiene la información, estructura mental perfecta, lógica aceptada, y llega un momento que es importantísimo, que empieza esto y se chorrea el corazón. Y cuando se chorrea el corazón, que ya entra con mis emociones, mis sentimientos, mis traumas, mis dudas, todas esas cosas tan maravillosas, que en un momento dado, en el sacrosanto silencio de mi alma, se manifiesta el dolor más profundo que yo tengo. Y en ese momento es cuando yo realmente puedo estar dispuesto y tengo la herramienta para mirar hacia adentro y empezar a aplicar lo que mi mente tiene codificadísimo a nivel intelectual, ya chorreaba el corazón. Ya ahí me trato con amor, me trato con cariño, me veo como un ser humano con fragilidades, me veo como un ser humano con una cantidad de logros, y ya me ubico en el espacio y en el tiempo, y ya empiezo a ser eficiente. Entonces, desde el entendimiento hasta la comprensión hay un camino largo. Fascinante, sí, largo. Doloroso a ratos, sí. Jubiloso otros también. Entonces, nosotros seríamos los encargados de seguir manteniendo esta información en el punto en que nos encontramos. El de entrar a buscarla, fenomenal. El de entenderla, sensacional. El de que se chorrea el corazón, ya viene todo ese dolorón que hay por dentro, que es necesario de verlo y de que es una maravilla poderlo estar ahí adentro, también. El poder ya empezar a compartir desde una experiencia que ya me da la autoridad, pero no la autoridad del autoritarismo,
sino la autoridad de una persona que ya sabe que sí funciona, y al saber que sí funciona puede apoyar a que otro aprenda cómo funciona. Entonces, todo este legado de Gerardo sigue vivo, pero sigue vivo en cada uno de nosotros. Y los que estamos enamorados de esta información, no vamos a dejarlo morir, no vamos a dejarlo que se vaya, todo lo contrario. Sigue vivo a través de nosotros porque resuena en nuestro ser, resuena en nuestra alma. Y para aquellas personas que no lo conocen, los invito a que lo conozcan, que es fantástico, es fabuloso. Información hay donde ustedes quieran, la que quieran, personas hay las que quieran, y cuando empieza uno a cacharrear, la vida lo va poniendo con el de aquí, con el de allá, con el de allá, y se empiezan a formar estas hermandades tan lindas de compartir información, de compartir experiencias, de generar grupos de estudios, de hacer una cantidad de cosas, pero fenomenales. Ahora, por otro lado, por ejemplo, yo personalmente tengo en mi canal de YouTube, ahí subido un taller que es Trascendiendo las Limitaciones, que fue un taller que se grabó en México hace unos años, unos 3 o 4 años más o menos, que se grabó completo, luego se editó, y en un momento dado que estaba una iniciativa funcionando y ya dejó de funcionar, entonces decidimos que lo liberábamos, y lo tengo en mi canal en todos sus 10 temas. Es absolutamente gratis. Las personas, el que quiera entrar a ver ese taller, ahí lo tiene completico. Fuera de eso, en un momento dado se me preguntó muchísimo, y era una cosa impresionante, pero ¿cómo decía Gerardo? ¿Pero cómo explicaba Gerardo esto? Pero es que yo oigo los audios y no entiendo, pero que, por ejemplo, ¿qué son los archivos del ser? No, pues es la constitución del ser humano, pero él se veía que pintaba en el tablero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces también hice una serie de lo que después denominé las entregas. Y las entregas son 40 videos muy cortos, pedagógicamente, pues soy pedagoga. Entonces, están hechos como el oficio que hago yo, que es la enseñanza. Y entonces ahí están esos 40 videos de temas muy puntuales y desglosados, como digo yo, a prueba bobo, porque es que ahí es donde está la sencillez. Entonces, por ejemplo, en el canal pueden encontrar cosas muy lindas, pues aquí en Camino a Casa no se diga todo lo que ustedes traen, comparten, hacen todo esto, la iniciativa de aprendices que también ha unido a todas las personas que entregan esta información. Si son buenos navegadores, métanse donde quieran y encuentran todo lo que necesiten. También hay que tener filtro, ¿no? Hay personas que de alguna manera entienden a su manera de ser lo que Gerardo empieza a decir, y eso también es necesario. Es genial, porque cada quien va expresando según lo que va entendiendo. Pero la gran gracia que nos toca a nosotros es tener un poquito de discernimiento y empezar a ver con qué me voy quedando, que es todo lo que a mí me resuena y que a mí me funciona y que yo puedo utilizar. Es que es una belleza. Yo puedo utilizarlo y al utilizarlo y poder verificar si me funciona, y si me funciona, pues lo comparto, porque es lo que uno realmente quiere, es compartir sin imponer. Acuérdense que vamos a renunciar a la hipersensibilidad y a la hiperimposición, porque queremos que todo el mundo lo tenga, aprendiendo las herramientas, aprendiendo el respeto, aprendiendo todo esto. ¿Pero valió la pena que Gerardo Schmelding viniera? Sí, señores, claro que sí. ¿Valió la pena que se fuera? También. Ahora, ¿por qué se va Gerardo? Fíjense esta belleza. ¿Por qué se va en tal punto? Porque hay miles de preguntas, pero millones de preguntas. Que por qué se murió tan joven, que si él sabía que se iba a morir, que si no sabía que se iba a morir, que Desde un punto así como muy neutral, muy chévere, se fue el día que tenía que irse y dejó lo que tenía que dejar. Eso ya es un hecho y lo tenemos a la mano. ¿Y qué nos corresponde a todos nosotros? Pues seguir con la antorcha. Y la antorcha queda prendida en el corazón, queda prendida en nuestra mente, queda prendida en nuestra intención, queda prendida en todo aquello que cuando uno se encuentra que algo es útil, maravilloso y sobre todo aplicable para este momento. Para este momento, la información es supremamente práctica. Es una información aplicable, es fácil, entra uno a tener mucha paz interior, intelectualmente tiene una lógica que es contundente y es un legado maravilloso. Entonces, pues, para mí poderles contar que esta información, yo he sido una gran buscadora y sigo siendo una gran buscadora,
Sin embargo, la base de mi estructura pedagógica y la base de mi estructura de lo que yo enseño y de todo eso, está muy, muy, muy adentro con la escuela de magia, porque realmente dio resultado a mi vida. Entonces, se las recomiendo, estamos todos a la orden. Miren, somos muchos, pero somos muy pocos. Si uno se pone a mirar, este momento que está convergiendo, mírense la belleza. En este momento, ¿por qué o para qué el diseño? Porque estamos regidos por leyes, y las leyes son, ¡pah!, vamos a donde va. La ley es contundente, la ley va a lo que va y no hay tutía ante una ley. Entonces, ¿qué propósito tiene que se caiga un sistema sociocultural, económico y político que ya no servía? No es porque sea malo ni porque sea bueno, porque ya es como los dientes de leche, ¿sí? A ti se te caen los dientes de leche porque ya no te sirven y te salen los dientes definitivos porque es lo que necesitas. Entonces, eso mismo está pasando ahora a nivel planetario. Se cayeron los dientes de leche del sistema sociopolítico, cultural y económico que estaba rigiendo, y está entrando un nuevo sistema. Y este nuevo orden social está siendo construido individuo a individuo. Ya no es una jerarquía gubernamental la que está construyendo el nuevo orden social. Somos uno a uno los que estamos entendiendo y comprendiendo qué es el aporte que cada uno de nosotros puede poner, porque el nuevo orden mundial es la sumatoria de individuos comprometidos con nosotros mismos y con entregar a la gente, entregar a nuestro entorno. Y en la palabra más linda es una frase que yo me enamoré de ella desde que era niña, que dice: florece donde estás plantado. Cada uno de nosotros está plantado en un punto. Y ahí es donde estamos a florecer, porque donde estamos plantados es donde podemos echar raíces y donde podemos hacer algo. Entonces, ¿qué hay en este momento en nuestra existencia que nosotros podemos florecer donde estamos plantados? ¿Cómo podemos entrar a enseñar con el ejemplo, que es el mejor maestro que existe? ¿Cómo se puede vivir pacífica y amorosamente en este momento en que todos nos confinamos? Y en un momento en que empezó, sí o sí, empezamos a negociar los espacios. Sí o sí, estamos haciendo un orden social nuevo. Si nosotros no negociamos el espacio en el que estamos viviendo, o nos matamos y después de matarnos hacemos otra cosa, o aprendemos a generar acuerdos, a compartir el espacio, a respetar, a llevar una casa entre todos, a aprender a trabajar dentro de la casa. Todo lo que se está dando como nuevo orden social tiene una herramienta supremamente funcional en todo este legado de Escuela de Magia y Amor. Podríamos hablar 3 días seguidos más, pero creo que ya es suficiente. Sí, Mechitas, ese chat está pero relleno. Fascinados con tu historia tan maravillosa, ¿verdad? Que es espectacular, y estoy de acuerdo contigo porque te conozco, son 3 días ahí. De pronto hacemos uno más larguito, porque María. Sí, pero no, pues sí. digamos aquí en el libro está, en este momento está físicamente, entonces está aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, ya se pueden hablar con los distintos distribuidores, y está en Amazon. Ustedes entran a Amazon y buscan Gerardo Schmedlin Vida y Obra, o buscan María Mercedes Olivares de Schmedlin, y ahí lo tienen en ebook, porque pues físicamente sería rico mandárselo al mundo entero, pero en este momento no está tan fácil la entrega del libro físico. Entonces ya está a disposición ¿cómo se llama? En Amazon. Y en la realidad es muy agradable de leer, es muy divertido, y sobre todo nos muestra que sí se puede. Y todos podemos, todos en el nivel en el que estemos, o donde estemos para florecer, en donde estamos plantados, todos podemos. Entonces esto es el testimonio de que sí, todos podemos hacer algo maravilloso y estamos llamados para hacerlo. Entonces, adelante, mis amores. Todos y todas, seguimos floreciendo donde estamos plantados. Gracias, Mechitas. Muchas gracias, Mechita. Una pregunta, la gente pregunta en dónde lo encuentran físicamente. Tú dices aquí en Medellín, pero ¿en qué parte? ¿En alguna librería? En camino a casa. Y ya Wilson te va En camino a casa. Ahorita les pasamos. Escriban a camino a casa. En camino a casa en Medellín, sí. Estará con ustedes allá. Y allá pues la gente en Cali. En Cali también. Aquí en Bogotá pues está acá
Me escriben ahí a Punto y Periferia, Manuelito también, con Manuel Pachón también se pueden comunicar, y físicamente pues los que quedan, porque ya se están agotando, ya la primera edición está a punto de, de acabar, por eso está con el ebook, que es muy fácil de... Claro que yo sé que hay mucha gente que le encanta el libro físico, de hecho tenerlo y leerlo también es muy agradable, pero igual ahí está para todo el que lo necesite, y entonces ahí pues estaremos y seguiremos todos juntos, seguiremos todos apoyándonos, seguiremos creciendo como hermandad, como seres humanos maravillosos, y la verdad, para mí como siempre es un goce, es un placer poder compartir estos espacios tan lindos. Chitas, No yo sé tengo, si yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta antes de arrancar las preguntas del público, que tiene que ver también con todo el manejo de la información. Gerardito siempre nos decía todo el tiempo, no me crean. Verifique. ¿Qué quiere decir eso, Mechas? Eso quiere decir que no coma cuento. O sea, porque es que si cambias una creencia por otra, ¿no? Entonces resulta que si cambias una creencia por la otra, pues entonces sigues sin apropiarte de tu vida y de tu pensamiento, tu palabra y tu obra. Entonces, todo lo que nos digan, por divino que sea, mire a ver si es verdad. Porque entonces pasa uno de una creencia a otra creencia, a otra creencia, a otra creencia. Y cuando uno está viviendo en el mundo de las creencias, no se puede autoasumir, no se puede autogobernar. Tú te autogobiernas cuando has verificado que el nuevo pensamiento o el viejo pensamiento funciona. Y para saber que funciona, ¿qué hace uno? Aplicarlo. Y cuando yo lo aplico y hay un resultado, y ese resultado me dice, le funcionó, hermana, entonces para ti ya es algo verdadero. No es una suposición o no es un pensamiento de que algo que pudiera suceder. Verifique, hermano, todo hay que ver. Sí, señora, así es. Así es, Lechita. Sí. Bueno, Martica, no sé las preguntas. Pues, Will, en realidad hay muy poquitas preguntas, o como 3, pero todos los comentarios son de agradecimiento hacia Mechas, sobre todo este maravilloso conocimiento que nos dejó Gerardo. Todos están muy agradecidos por el espacio que tú nos abriste, que te abrimos para que estuvieras aquí con nosotros y transmitieras toda esta información. Preguntas no veo, pero Dieguito, dime tú si tienes alguna pregunta por ahí en privado o algo así. Si alguien quiere levantar la mano. O si alguien quiere hacer una pregunta personal. Percy tiene una pregunta, Dieguito. Segundo, Percy, ya te doy. Ya te van a abrir. Listo, Percy. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Percy. Hola, Percy, qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para usted, maestra, y para todos los hermanos de Camino a Casa. Muchísimas gracias. Maestra, quisiera hacerle una pregunta. Si usted tuviera que, usted viene facilitando la información de Sociología de la Evolución, que es el primer módulo de Gerardito, el que abre a toda la maestría circular. Si usted tuviera que resumir en una oración, en una frase o en un párrafo respecto de este módulo y la importancia de estudiarlo, ¿cómo lo diría? ¿Cuál es la importancia de estudiar Sociología de la Evolución? Gracias. Ubícate. Ubícate. Entonces, Sociología es una divinidad porque nos ubica en una historia, en la historia del ser humano, y el ser humano está inserto en la historia de su planeta, y el planeta está inserto en la historia de su galaxia, y la galaxia está inserta en la historia del universo, y yo soy un ser que vive en todo este sistema. Entonces, ubícate. ¿Por qué estás tú en este instante en un punto en el que estás saturándote del sufrimiento? Pero te voy a contar cómo fue que empezó el sufrimiento. Y entonces te da la característica perfecta. La descripción es fenomenal. O sea, cualquier Spielberg se queda en palotes junto a lo que es la ubicación de Sociología. Y fuera de eso te dice, ok,
tú sigues tu camino y como puedes florecer donde estás plantado, por eso te ubico. Y haciendo lo que debes hacer para que puedas florecer donde estás plantado, te voy a mostrar lo que viene para que te antojes de esta maravilla. Es como cuando uno le muestran ya que uno se va a graduar de bachillerato y que va a poder ir a la universidad, más o menos lo mismo en grosso modo, ¿cierto? Pero básicamente es ubicarte dentro del contexto de la data del universo y eso es fantástico, es absolutamente fantástico porque tiene toda la lógica del proceso que llevamos especialmente los seres humanos porque es en la experiencia que tenemos en este momento. Pero si es la palabra es ubícate. Gracias, Mechita. Mechita, ya empezaron por aquí unas preguntas que tenemos en el chat. Vamos, Adriana Guerrero dice, Mechitas, ¿cuál es la fecha de nacimiento exacta de Gerardito? El 5 de mayo del 47. Ya está más que grabada, mejor dicho. Digamos acá, ¿cómo superó Gerardito el miedo que tenía? Es una historia divina, es una historia absolutamente preciosa. De hecho, aquí en el libro está narrado y está facilísimamente narrado, pero básicamente él era muy consciente de su miedo, clarísimo que sí, y empieza a hacer sus primeros pinitos con la información. Cuando empieza a recibir la información, obviamente todo un historial de una persona que tiene la capacidad de superar sus limitaciones, tiene la herramienta para hacerlo, obviamente. Pero básicamente enfrentando las situaciones. Muerto, el susto, empanicado, temblando, poniéndole la cara y empezando a aplicar lo que empezaba a comprender poco a poco dentro de toda su historia biográfica, poniéndole la cara, o sea, trabajando las limitaciones y los miedos, uno a uno, verificando que le funcionaban, porque es que para aquellos que ya no necesitan sufrir más, es el testimonio de la vida de él, paso a paso, poco a poco, uno a uno cada una de sus limitaciones. Primero que toda la timidez era la bomba, o sea, era el trauma supremo y el trauma bomba que lo llevó después a hacer todo eso. Pero él sí verificando uno a uno cada una de las situaciones que la vida le estaba poniendo, dándose cuenta que se empanicaba, que se moría del susto, pero dando un pasito a la vez para empezar a todo esto. Y una vez empieza a verificarlas y a darse cuenta de que sí operan y de que sí funcionan, entonces pues ya la cosa cambia. Pero una a una y trabajándolas con empeño y sobre todo allá muy adentro, ¿no? En el sacrosanto silencio de su corazón, él consigo mismo. Y ya después todo ese trabajo que hay allá adentro ya explota en amor y explota en superación del trauma y ya no lo puede entregar. Uno a uno superar a otros, ¿no? Así que hacer las cosas con paciencia. ¿Sí? Tenemos una manito arriba, Lina, te escuchamos. Buenas noches, Lina, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Lina, bienvenida. Gracias. Mechitas, gracias. Yo tuve la oportunidad también de conocer, pero muy poco tiempo a Gerardito, que es una bendición. Pero si quisiera saber un poquito más como de la vida personal de él, o sea, puede sonar absurdo, pero en sus momentos de ocio que le gustaba hacer, o sea, ya cuando no estaba en sus momentos como maestro, que le gustaba hacer, que le gustaba comer, cómo se enamoró, más personal. Mira, las historias son muy lindas. Bueno, él cuando ya se comprometió de lleno y ya la vida le dio la correspondencia a la enseñanza, momentos de ocio no tenía. Ya era el compromiso total, pero eso no quiere decir que no se gozara, cada segundo se lo gozaba pues como si fuera lo máximo que le podía estar pasando. Entonces, su historia, digamos su historia de pareja es muy linda, es una historia que es muy linda. Si quieres te hago una mini lectura
porque como es un resumen, entonces dice, dame un segundo que es muy bonito. Y dice así. Dice, Gerardo, Gladys y la escuela. Un hombre como Gerardo, que comprende a profundidad al ser humano y que además es un discípulo juicioso y comprometido, en muchas ocasiones se sentía solo y deseaba compartir su vida con alguien. Si bien es cierto que había tenido sus amores platónicos y no tan platónicos, no tenía pareja permanente. En sus conversaciones y deseos añoraba la compañía de una mujer. Se preguntaba si habría una mujer con quien pudiera ser feliz. Seguramente, su maestro supo sus intenciones, las saben mejor que nosotros. Y le comentó, Gerardo, estás preguntando y formulando tu deseo desde tu carencia. La nostalgia no es una buena compañera. Ya sabes cómo hacerlo, el arte de la pregunta. En muchos campos de tu vida ya sabes cómo hacerlo, pero en este aspecto no has acertado en preguntar con acierto. Y recuerda que a pregunta necia, respuesta necia es ley. Cuando se proponía algo lo lograba y fue entonces que trabajó la pregunta con ahínco. Una noche su maestro le dice que si ya tiene formulada la pregunta correcta y él le dice que sí. ¿Qué esperas? Hazla. Le alienta a su guía. Y es cuando Gerardo le pregunta a la vida, ¿será que existe un ser afín a quien yo le pueda entregar todo el bien que hay en mi alma? Y aquí hay un chiste muy divertido porque decían, Gerardo, ¿te estabas pidiendo un ser afín? No, no era un ser afín, era un ser afín, o sea, que fuera afín a él, que tuviera las mismas características y todas estas cosas. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que existe un ser afín a quien yo le pueda entregar todo el bien que hay en mi alma? La vida le responde llevándole a Gladys a sus clases. La puso en primera fila. Y cuando él la vio, supo que era su respuesta. La vida sabe cómo hace sus cosas, no solo a nivel de pareja, sino a nivel del trabajo que puede hacer una pareja con una conciencia de responsabilidad social. Es así como hacen sus acuerdos, donde Gerardo se compromete exclusivamente a completar ya su iniciada labor obra de Escuela de Magia del Amor, y Gladys no solo lo apoya con sus recursos mientras termina esa etapa, sino que cuando todo está listo, ella deja su función para organizar mancomunadamente lo que fue su escuela durante los últimos años de vida. Trabajaban como unas hormiguitas. Gladys, como organizadora impecable, pone en marcha una nueva dinámica para que funcione como un relojito. Se graban en cassettes, en la época obviamente no había sino cassettes, era la última tecnología. Se graban en cassettes todos los módulos que Gerardo dicta y gracias a esto hoy en día contamos con los audios de sus conferencias y talleres. Audios que le han dado la vuelta al mundo y que llevan su legado a quien le ha correspondido tener. Entonces ahí ya podemos darnos cuenta. Ya cuando Gladys y Gerardo se comprometen y empieza a llegar mucha gente, entonces no tienen un respirito. Lo que sí les encantaba era cuando tenían ya sus vacaciones, que eran a final de año, porque en junio no había vacaciones, y era tal la cantidad de clases y de cosas que había que tener que no tenían tiempo. Pero en diciembre sí se daban un espacio para los dos y les fascinaba ir al eje cafetero. Toda esa zona del eje cafetero conseguían una casita, alquilaban una casita, todo, y allá estaban felices los dos en su arruchis, pues de pareja, de descanso, de todo esto. Era muy lindo. Y Gerardo tenía un hobby lindísimo que era el pan, amasar el pan. Cuando muere su papá, sobre el 76 más o menos, fundan una panadería. Y de hecho, pues, muchas de las recetas de la panadería, que era exquisita, ustedes no se imaginan, los panes, las galletas, y además se especializaron en toda el área de pan para diabéticos y para personas con problemas de azúcar y todo esto, pero así, muchas recetas eran de las abuelas, tanto de la abuela, mi abuela por el lado Maruja Solano, de Schmetling, y la abuela por el lado Torres.
ambas abuelas eran unas cocineras de lujo y ahí había varias recetas. Pero también algunas de las otras recetas, Gerardo las traía en sueños o las generaba, y él era supremamente creativo. Era muy hábil manualmente, muy hábil. Una vez inventó una máquina que incluso le daba y le cacharreaba para una máquina que cortara el pan. Cuando estaba eso, pues las máquinas tajadoras no eran como las mejores, y él empieza a cacharrear con la máquina. Y le da, y le da, y le da, y no lo logra, hasta que un día dice, no, esto no me va a funcionar. Si yo no logro saber cómo organizo esta cuchilla y cómo esta cosa funciona, pues va el pan sin cuchilla. Y justamente en alguna de sus clases, en alguno de sus sueños, en alguno de los momentos encuentra la solución, y la máquina todavía existe, la máquina todavía está allá en la casa de Tabio, y es algo muy lindo. Muy creativo, muy simpático. Él leyó muchísimo, sobre todo después de su parálisis, como no podía hacer otras cosas, porque todavía no se podía mover ni hacer nada más por el estilo. Él era un gran lector, un gran lector. Pero así que él tuviera espacio para hobbies, que tuviera espacio para hacer cosas desde que ya, digamos, los últimos 10 años, no había espacio para nada. Pero sí era lo más divino de todo, era cómo se gozaba todo eso. Había algo que le encantaba mucho y eran unos pan de yucas que hacían en mi casa, que se acuerda mucho cuando eran unos pan de yuca famosos en la familia, que el pan de yuca se abría por la mitad y se le ponía ralladura de panela y un quesito por encima y se metía al horno 10 minutos. Entonces nuestras onces de primos, cuando tenía un ratico en el que los dos pudiéramos coincidir, que eran esos espacios divertidísimos donde estábamos los dos solitos y no, pues no, ¿cómo no íbamos a parar de conversar y de hablar y de todo esto? Entonces me acuerdo que le encantaban esos pan de yucas y se los comía con un gusto que no te alcanzas a imaginar. De alimentación era vegetariano, y además él era muy, fuera de hacer, digamos, toda la parte de esta medicina para mantener el cuerpo estructuralmente dañado, pues que siempre, como les decía, su salud quedó supremamente frágil. Entonces, él tenía una alimentación muy sana, pero era un gocetas cuando comía. Era un gocetas con todo. Él era un regocetas. Para todo era un regocetas, básicamente. Gracias, Mechitas. Dale, Diego. Bueno, no, preguntaban por aquí, me tenían que si la panadería todavía existe y que si todavía existe la receta del pan que hacía Gerardo. Sí, pues claro, la receta sí, el que heredó esa habilidad tan maravillosa es Enrique. Enrique, su hermano, él es el panadero, y uno ve a Enrique haciendo el pan con la misma alegría y con el mismo entusiasmo que Gerardo también lo hacía. El panadero actualmente es Enrique y es un gran panadero. Uy, es una delicia. Tengo entendido pues que ahorita con la situación que tenemos actual y de todo, están haciendo muy poquito pan y lo están vendiendo por la rejita que se corre en la puerta, que es una rejita de metal, pues para evitar contaminaciones y todo eso. Pero básicamente la panadería en su apogeo, después de que murió Gerardo, duró un tiempo, pero ahorita no está con la producción que se tenía en esa época, porque de hecho, cuando uno entraba a clase, había un espacio grande a la entrada que estaba toda los panes y las galletas y todo lo de Darinela, que era el nombre de esta industria. Y uno salía, y si no salía a tiempo, se quedaba sin nada, porque esto era absolutamente exquisito. Pero creo que ahorita, por el momento, tocaría preguntarle a Enrique si todavía está, bueno, la industria sigue estando, pero no sé si tenga ahorita en este momento, por la situación actual, esté en vigencia total, como todos los negocios que en este momento están trancados, ¿no? Mechita, no, pues yo creo que a partir de mañana se le aumenta la producción porque mucha gente estaba preguntando por ese pan. Más de una, yo hasta aquí en Cali comemos mucho pan, incluso aquí les decimos el pan. Y también me imaginaba ya. Sí, Mechitas, sí, tenemos a Manuel Pachón que quiere dar un mensaje. Manuel, te escuchamos. Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias, amigos de Camino a Casa. Qué rico que tengan aquí esta invitada de lujo, mi querida maestra y amiga Mechitas Olivares Smerling. Qué delicia, Mechita, siempre escucharte. Yo nunca me cansaré de escucharte y escuchar esas historias tan bellas de nuestro amado Gerardito. Y bueno, esta pregunta es un poquito porque tú eres muy experta en los temas de percepción, un poco como del tema de cómo abrir estos canales de percepción, ¿no es cierto? Como los otros sentidos que son más allá de lo físicos. De pronto, si nos cuentas alguna anécdota, perdón, o alguna historia, después de la muerte de Gerardo, esos sentidos que tú los tienes tan desarrollados, que lograste conectar con lo que era la presencia de Gerardo, o ese archivo, como tú dices, ese archivo de Gerardo, ¿qué cosas te ha dicho desde el momento de su partida? Tan lindo, sí, hemos estado en contacto, sí, sí. Yo realmente que diga, ¿es Gerardo? No es tan relevante como si es Gerardo o no es Gerardo, pero sí el archivo de la información donde está codificado lo que Gerardo dejó, eso es un archivo. Y cualquiera puede entrar al archivo, o sea, el que haga todo esto. Hay un punto muy importante y es que hubo una experiencia preciosa y fue que Gerardo siempre dijo, cuando ustedes quieran abrir sus canales perceptuales, cuando ustedes quieran entrar a los archivos donde está codificado el niño interior con la base pedagógica del aprendizaje de un niño, vayan a Juidnio. Juidnio, ¿sí? Juidnio es un sitio que es un sitio físico en el centro de la Tierra, pero también es un sitio físico que está dentro de los archivos personales de cada uno de nosotros, que es donde se manifiesta nuestro niño interior. Entonces, bueno, un día estábamos en taller de sueños y fue algo simpaticísimo porque entonces me preguntaron, bueno, y resulta que, cuéntame una cosa, Gerardo, dentro de todo lo que enseñó algo con los sueños, y les dije yo, ay, y un mantra, pues juicio. Bueno, habían pasado 30 años desde que yo oí hablar por primera vez de juicio y a mí no se me había ocurrido, lo habíamos hecho, pero no así como con juicio. Entonces en ese momento como que se abrió nuevamente esto. Y entonces resulta que nos pusimos en la clase, en el grupo que estábamos, que era un grupo que ya llevaba varios años en taller de sueños, y entonces dijimos, bueno, niños, hagamos la tarea. Y la tarea era muy sencilla, la tarea era repetir todas las noches antes de dormir, con todo el ritual que se hace para preparar los sueños, decir juicio, cantado, bailado, como usted quiera. Entonces empezamos todos, juicio, juicio, o como cada quien lo podía cantar, y se acostaba uno repitiendo juicio, juicio, juicio. Bueno, pues realmente después de que esto pasa, llegó un día, en los primeros días no pasó nada especial, yo incluso dije, no, pues de pronto no estamos todavía como correspondientes para esto, podría llegar a ser, sí, podría ser. Sin embargo, yo lo dejé de lado. Y dijimos, bueno, vamos a repetir esto, digamos, el mes entrante y tomemos una disciplina para que esto se repita. Sin embargo, una noche estoy yo dormida, feliz, entro en sueño consciente o en ensueño y, oh sorpresa, me veo en cuerpo de niña, no, tendría como unos 5 o 6 años, una cosa así, y estoy en un sitio absolutamente hermoso, 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 hermoso. Esto es un campo gigantesco y empiezo yo a sentir una música que de hecho no he escuchado. Son tonos musicales y son cosas que en este plano físico no están. Por eso es tan difícil de, como digamos, de explicarlo, de tratar de interpretarlo. Bueno. Y empiezo a ver que conmigo y una cantidad, vienen niños y niñas y niños y niñas y niños y niñas de una cantidad de todo, como de todos los rincones, hagan ustedes. Y venimos todos corriendo, cantando, en una felicidad, en una alegría, y en el ambiente se oía el canto de juicio, pero era un canto como entre el trino de las aves, como entre el ruido, como entre el movimiento que hacen y esa armonía tan linda que sale cuando los árboles se mecen, ¿no? Como las hojas del viento, pero al mismo tiempo como el agua del mar. No sé, es algo pues que es indescriptible. Y entonces imagínense ustedes que de pronto enfrente a mí hay un portal gigantesco que dice Juicio, ahí está, Juicio.
y es lleno de flores, de pajaritos, y todos los niños es como cuando lo llaman uno a clase del recreo. Entonces veníamos todos por todas partes y entramos. No, la cosa más linda. Y entramos y empezamos a mirar y a mirar y a mirar, precioso, precioso, precioso. Pero lo lindo cuando uno entra a Juidño es que uno entra con esto se llama la actitud de un niño, pero con el conocimiento ya de un adulto. Es como una fusión entre el niño interior, pero sabiendo que es la actitud que tiene uno para aprender con profundo júbilo, con los gocetas que era Gerardo, el que se gozaba todo, gocetas al 100%, y ya con esa alma de niño que es que admirarse, fascinarse con todo lo que hay, mirar con todo sin ninguna restricción, sino sin nada, con la capacidad de saber uno que todo puede ser nuevo y que uno quita todo lo que tiene anteriormente para entrar a la nueva información. Bueno, pues en Juidño resulta que ustedes entran, aquí está el gran portal, y uno entra aquí a la mano derecha, y uno va por unos caminos lindos entre el bosque y de todo eso, y ahí están los cultivos de los talentos. Entonces son unos surcos donde cada uno de nosotros con nuestro ser de niño, ¿sí?, cultivamos nuestros talentos. Entonces uno deshierva, uno cosecha, uno cambia, de aquí uno recoge, allá uno le presta la semillita al otro, el otro le trae la herramienta. No, es la cosa más hermosa del mundo entero. Y esos símbolos, ¿cómo se dice? Surcos, tienen unas formas. Y esas formas son las que tenemos en todos estos mandalas. En todo esto que vemos acá, son las formas de los símbolos, y cada uno de esos símbolos, aquí tenemos, después se convirtió en mandalas, aquí tengo unos, y aquí mismo adentro dice qué pasa cuando uno hace la tarea. Ahí están todos estos que luego los convertí en mandalas, pero cada uno de estos 7 símbolos apelan a 7 talentos para desarrollar. Eso también lo tenemos ahí en el libro. Y ese sitio de Juidño realmente es algo maravilloso. Entonces yo dije, bueno, pues primero voy a verificarlo conmigo y con otras personas que también lograron entrar. Otras personas también lograron entrar a Juidño. Y es muy bonito saber que yo no era la única, sino que varios que hicimos la tarea, porque hay que hacer la tarea. Si uno no hace la tarea, pues ahí, como decía Wilson, se queda en la creencia y no verifica, o no hace la tarea y no se la pilla, ¿no? Y entonces ya después de eso, entonces ya, de hecho, dicto un taller con los símbolos y dicto un taller con los 5 elementos que también están allá en ese punto. Y entonces lo lindo de todo es darse uno cuenta que nosotros cultivamos nuestros talentos. Todos los talentos que cada uno de nosotros tiene es producto de su propia verificación, de su propio trabajo. Nada es gratis, uno no nació talentoso. Un niño que nace con un talento musical maravilloso, uno dice, ¿y este Beethoven de dónde salió? Eso lo trae uno de otras experiencias, porque ya ha cultivado sus talentos. Pero la divinidad de mi experiencia al entrar a Juidño es que yo pude verificar que existe ese sitio, y yo me vi como niña, y he visto a muchos como niños ahí. Y no, es que eso es divino. De hecho, a mí todo lo que son los elementales, las hadas, los gnomos, todo eso los veo desde muy chiquitica. Y, ¡ay! Eso para mí yo me siento en casa, ¿no? Entonces hay unos seres que se llaman los floritos. Y los floritos, ellos van como en unas bicicletas de flores, pero las flores al mismo tiempo son como unos haces de luz en círculo que van botando como luces de colores, pero esos colores alimentan, digamos, los cultivos de los talentos. Es una cuestión como lumínica, ¿no? Y entonces ahí se da uno cuenta que el talento, lo que yo he podido deducir, y como la pedagogía ha sido pues la fascinación de mi vida, y desde que empecé a recibir los símbolos de Juidño y todo eso, y los trabajos que hago con los niños, les pongo los símbolos y los niños brincan, los niños los reconocen. O sea, a nivel pedagógico pude yo verificar a nivel perceptual todo esto que pasó. Entonces, pues la idea es que cada uno de ustedes, si quiere, empiece a cacharrear al Juidño, y apenas encuentren algo, pues nos unimos todos y vamos aumentando acá fuerzas, información y experiencias, porque de verdad, si uno hace la tarea, lo logra. Y con Gerardo sí hemos estado muy conectados. Cuando a mí me preguntan,
Y yo digo, miren, no le pongamos nombre Gerardo Schmedlin porque él, por su personalidad y por su misma, o sea, por lo que él mismo nos enseñó, las personalidades se demoran un añito en deshacerse y si se vuelven fantasmitas, pues ahí se quedan instalados otro ratico. Pero lo que realmente es, que yo sí tengo absoluta certeza y lo he podido verificar, es que Gerardo sigue, Gerardo, ¿no? Lo que sea, que no sea la personalidad de Gerardo, sino el custodio de esta información. Él fue el que la trajo, pero hay un combo que custodian la información para que esto funcione, siguen a cargo, y son los que están a cargo de unirnos a todos nosotros, son los que están a cargo de entregarnos información, son los que están a cargo de por ejemplo, sembrar las ideas para las iniciativas. O sea, solos no estamos, nunca vamos a estar solos. Siempre estamos con los del piso de arriba, están a cargo de nosotros. Podría seguir con los cuentos, pero creo que todo el mundo quiere ir a dormirse ya. No, Mechitas, antes al revés, le cuento que tengo una cantidad de preguntas, hay una cantidad de gente levantando la mano, les pido disculpas a todo el mundo, ponemos las redes sociales de Mechitas para que se puedan comunicar, pero el tiempo en esos espacios es muy corto, vamos con las últimas 2 personas y 2 preguntitas más. O sea, por mí no hay ningún problema, yo puedo seguir aquí en conversa lo que ustedes quieran. Es por ustedes si realmente se cansan, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre, Mechitas? Todo eso es sabiduría. Sonia, te escuchamos, estás al aire. Sí, muchas gracias. Yo quisiera saber si Gerardo tuvo algún otro encuentro con este ser como que inicialmente le dio la opción de pasar el umbral o devolverse. ¿Y qué comentó él de esa experiencia, si así fue? Sí, no solamente uno, toda una universidad, porque ponerlo en situaciones tan parecidas a lo nuestro, la enseñanza acá es muy parecida a las otras enseñanzas, ¿no? Entonces no fue uno, fueron muchos maestros, fueron muchos encuentros. De hecho, Gerardo narra varios encuentros. Él narra varios encuentros porque no fue uno solo, fueron muchísimos y además tenía sus condiscípulos. Cuando yo le pregunté, bueno, Gerardín, ¿y ustedes con quién estudiaban o cómo era la cosa? Entonces me decían, no, mi Mechitas, nosotros allá íbamos en cuerpo mental. Entonces, ¿y cómo es el cuerpo mental, Gerardín? Yo siempre le dije Gerardín. Entonces me decían, no, mi Mechitas, nosotros vamos en cuerpo mental. Haz de cuenta, imagínate que son como esferitas de luz. Entonces imagínate tú un salón en que somos 30 esferitas de luz. Entonces él decía que más o menos la clase, donde al nivel que él estaba, el curso que pertenecía, eran más o menos 30. Que él sospechaba, porque nunca lo verificó, porque él mismo decía que a veces uno hacía preguntas de puro ego, de pura curiosidad y hacían así, ¡piam!, lo sacaban de clase. Y que era una pregunta inteligente, una pregunta con una intención de hacer él sospechó que en esa clase había personas que estaban ubicadas a este planeta Tierra y que la gran mayoría eran pertenecientes a esta galaxia, los que estaban con él, porque hay miles de universidades y miles de colegios. Entonces, sí hay... Cada vez que él hable de los hechos de los maestros y de los discípulos y de todo eso, es su propia historia, que la pone en tercera persona por lo que es la virtud de la humildad. Tenemos a Edgar Romero Rodríguez. Edgar, te escuchamos. Hola, buenas noches. Chita, ¿cómo estás? Te saludo desde la Ciudad de México. Buenas noches a todos. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate que me acabo de encontrar con esta información hace como 3 semanas. Me ha fascinado, no la he podido soltar. Y tengo una duda muy concreta. Yo, en cuanto empecé a escuchar los audios de Gerardo, me metí a Amazon precisamente para encontrar más información. Posteriormente, conforme fui escuchando los audios,
Me di cuenta que tienen ustedes sus manuales, los cuales ya hiciste favor de compartir y los conozco. La pregunta es, en Amazon hay otros libros concretamente. Si tú le das ahí Gerardo Schmedlin, te aparecen otros libros. La pregunta es, ¿esos libros contienen información diferente a la de los manuales? ¿A qué libros te refieres? No sé de cuáles me estás hablando. Mira, en Amazon, no sé si alguno de los compañeros me puede ayudar porque yo no soy muy bueno con la tecnología. Si podrán poner aquí la pantalla de los libros. Hace rato yo pregunté por el chat. Manuelito creo que puede saber más que yo. ¿Cuáles son los que están ahí? Bueno, pues, okay. ¿Cuáles son los títulos? Porque no conozco. Pues realmente es la versión de los manuales por Evolucionarte, que era Evolucionarte Coach, que no me acuerdo el nombre. Es realmente son los manuales. Son los manuales. Correcto. Es la versión de ellos. Perfecto, porque yo dije, la verdad es que yo cuando descubro un tema, me gusta mucho investigar sobre ese tema, leer mucho. Entonces dije, ya tengo los manuales, ya tengo los videos, pero si esta es información diferente, pues vale la pena adquirirla. Pero entonces tenía... Entonces con los manuales, sí. Perfecto. ¿Por qué no te apunta en la dirección de Betty Padilla, que ella fue la que llevó Escuela de Magia a México? Ella te puede linkear con una cantidad de cosas preciosas que ella tiene. ¿Tú en qué ciudad vives? Yo estoy aquí en la Ciudad de México, Menchita, por la Colonia del Valle. Aquí, como decimos los mexicanos, aquí tiene su casa. Y amo México, amo México. Yo los últimos 4 o 5 años estuve todos los años allá en Monterrey dictando Escuela de Magia y la iniciativa de Betty fue una belleza. Entonces, Manuelito, si le das el link de Betty, entonces, de hecho, este libro físicamente está allá en Monterrey. Betty también debe tener algunos que quedan ahí. Yo ya lo adquirí por Amazon, de hecho, Menchita. Ok. Está ahí a la venta. Y me gustaría, aprovechando que tengo el uso de la voz, Menchita, que me hagas un comentario respecto de lo que oíste comentar a Gerardo, que yo lo acabo de escuchar hoy, y me hizo mucho eco, mucho ruido, porque normalmente todo lo que nos enseña Gerardo va en sentido contrario de lo que nos han dicho. Un poquito. Ejemplo, cosas que son muy delicadas y uno a veces no las puede comentar fuera de foros como estos. Por ejemplo, él habla del amor a uno mismo y que es muy importante. Y otra cosa que hoy oí y me llamó mucho la atención, estoy oyendo el video 2 de Sociología de la Evolución. Normalmente, nosotros en esta sociedad solemos identificar la soberbia con algo muy malo. Y él decía que la soberbia era algo bueno. Y decía que nosotros somos dioses, pero como nos han enseñado que somos unos viles gusanos, que no merecemos amor, que no merecemos eso, entonces el hijo de un caballo es un caballo, el hijo de un gato es un gato. Dice, si tú eres el hijo de Dios, ¿qué eres? Pero aquí, la gente, tú tantito tienes un poquito de seguridad y eres un soberbio, ¿no? Exactamente. Y ahí viene todo el punto de que mire con quién habla y mire con quién no habla, ¿no? Porque uno es como esta emoción de ir a entregarle al mundo entero y a mostrarle todo esto, que es una información que realmente te libera de todas esas ataduras. Pero entonces también ahí es cuando uno empieza a aprender muy profundamente para uno mismo, claro. Si yo soy hijo de mi padre, tengo la genética de mi padre. O sea, si yo soy hijo de Dios o del Creador, pues tengo la genética del Creador. Y hasta qué punto yo puedo llegar realmente a ser un creador de todo lo que... Es muy lindo, de verdad, esto es para nunca acabar. Entonces, si te contactas con Betty, seguramente ella te puede dar mucha información. En el canal les cuento que están las entregas, las 40 entregas que hay, que son unas capsulitas cortas, muy pedagógicas, que ahí se explican muchas cosas. Por ejemplo, los archivos del set, que como él siempre los pintaba y la gente no los entiende mucho, ahí están supremamente explicados para que con las mismas bolitas y las mismas figuritas que hacía Gerardo para lograr entender. Es bien pedagógico las entregas que tengo ahí. Y igualmente, pues, te comunicas con todos nosotros. A mí miren, ustedes me escriben ahí a info.periferia y yo en la medida de lo posible a todo mundo le contesto o si no los linkeo con lo que sea. Entonces, estamos todos, de verdad. Wilson también es una persona que tiene una información muy poderosa en relación a Escuela de Magia. Wilsito es de los de vieja data, allá somos de las reliquias.
Reliquias a la Somos de la juventud, de la juventud, de Entramos jóvenes y de los niños judíos. Mechita, de los de juicio. vi también por ahí Señor. que Gerardo tiene un taller de amor y de sexualidad y de parejas, ¿no? Que también es como uno de los Sí. dos temas tabúes muy grandes que hay, que no se puede hablar, uno que es la muerte y otro el tema de las, Exacto. ¿no? Que la verdad Ese no, amor y sexualidad es fascinante. me muero por oírlo, pero no lo quiero oír todavía hasta que esté un poquito más preparado porque siento que me va a conceptuar. No, Despacio que voy deprisa, uno va digiriendo y va digiriendo, y igualmente uno termina estando en toda la información porque pues se vuelve una necesidad de la conciencia de encontrar información que realmente da respuesta. Okay, muy bien. Entonces, bienvenido al combo. O sea, Wilson, Manuelito, Percy, bueno, aquí hay una cantidad de gente muy dura en la escuela, Tony, bueno, todos los que poquitos que alcanzo a ver solo en esta pantallita, pero de verdad somos un combo que estamos para servir y para lo que, y con confianza. Ustedes siéntanse en familia, es que esto es una familia, esto realmente es una familia. Pues Ok, muchas mechitas. gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Espero que se Tan encuentren divino. bien. Es un gusto Tan poder divino. estar compartiendo con ustedes y aprendiendo de toda esta información maravillosa que dejó Gerardo. Y bueno, cuando uno llega a esto, la verdad es que yo voy a agradecer ahí todo lo que puedan compartir. De todo aprendo, todo escucho, todo, los audios, los videos, los manuales, todo. Qué lindo, qué lindo. Además te contactas con Betty y Betty tiene un combo delicioso que pues no solamente está en Monterrey, Ciudad de México hay muchas personas con las que te puedes contactar, conocerse, hacer grupos de estudio, todo eso es maravilloso. Muy bien, pues muchas gracias. Adelante. Bueno, mechitas, muchas gracias. Wilcito, con muchísimo gusto. Bueno, no sé si queda algo pendiente, Diego, Martica. Quedan muchas preguntas, mechitas. Yo de todas maneras tengo el chat, te lo voy a pasar para que tú de ahí puedas ver qué se puede contestar. Tienes Claro, también el canal de Punto Periferia y el canal también de Camino a Casa para poder responder todas las preguntas que ustedes quieran hacerlo. Mil gracias, mechitas. De verdad que con el deliciosa, gusto, deliciosa. Ratificado de nuevo que que seamos todos unos gocetas, sí, porque sí. en la alegría, en la felicidad, en el compartir desde el corazón, en sentirnos acompañados, no estamos solos, somos muchos, muy poquitos en relación al oficio que hay que hacer, claro que sí, pero sí somos muchos que en este momento, gracias a esta pandemia, nos estamos conectando a estos niveles internacionales en casa y la verdad, pues aprovechémonos y gocémonos todos. Sí, así es. Bueno, ¿qué nos queda pendiente, Diego? No, quedan pendientes los parroquiales antes de irnos. Ya Okay. los paso. Ok, perfecto. Gracias, mechitas.